Bien, chicos. Frío, lluvia, nieve también en la cordillera, se ve bonito. Los saludo hoy día, el primer día de las presentaciones, martes. Vamos a dar inicio a lo que son las presentaciones de los grupos. Y la idea es la siguiente, como les había dicho, cada grupo va a tener 5 minutos. Espero que sean breves porque son 13 grupos los que tenemos para el día de hoy. Y después de la exposición va a haber 1 minuto de preguntas o algo por el estilo. Ya va a ser bastante rápido todo. Voy a dar el orden de presentación va a ser completamente aleatorio. Voy a compartir pantalla. Esto sería acá. Acá. Bien, ahí están los grupos de hoy día y los voy a ordenar según el, ¿cómo se llama? El tamaño. Ahí tenemos algo que es como aleatorio. Entonces va a ser el grupo, el 15 es el que va a empezar. El grupo 15 sería entonces Natalia, Andrés, André e Ignacio. Cedo la palabra para que alguno de ellos presente. Yo presento, profesor. Ya. Soy Ignacio. Bien, Ignacio, dale. El tiro. Voy a poner un timer para no pasarme el tiempo. Ya. Ya, perfecto. Tú me dices avance. Entonces, sí, ya. Bueno, hola, mucho gusto, compañeros, profesor. Somos nosotros el grupo 15, conformado por Natalia Barra, André Quintana, Andrés Simón e Ignacio Villafiel. Y les mostraremos el avance que hemos tenido sobre el reconocimiento facial con mascarilla. Entonces, primero que todo, tenemos que ver las estrategias y experimentos que hemos tomado. La estrategia principal que nosotros tomamos fue la de, primero que todo, tomar partes de la imagen, es decir, seccionarla, igual como lo hicimos en la actividad que tuvimos en clase, cortar la imagen en sectores cercanos a la mitad, esto para poder quitar, de cierta manera, la información inútil que nos da la mascarilla, dado que no nos sirve mucho, al menos, para reconocer a las personas. Las características que nosotros extrajimos de cada parche fue sacar LVP y Gabor para cada uno de estos. Después aplicamos PCA para, obviamente, sacar simplemente lo principal, la información principal y más relevante de todas estas características que nosotros obtuvimos. Y finalmente ocupamos una Support Vector Classifier, una Support Vector Machine lineal para clasificar a qué persona correspondía cada imagen. Sobre esta estrategia hicimos varios experimentos. El primero que todo fue que variamos la cantidad de parches entre los rangos de 1 a 10 por 1 a 10. Es decir, probamos 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, etc. Luego 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y así hasta llegar hasta 10 por 10. En total serían 100 combinaciones. El corte que hicimos lo variamos desde los 100 píxeles hasta los 256. Es decir, 256 equivaldría a no cortar la imagen para nada, y cortar desde el píxel 100 significaría tomar las primeras 100 líneas de píxeles de la imagen. Esto lo fuimos variando de manera discreta, es decir, por ejemplo, tomamos 100, 125, 128, que es justo la mitad, 175 y así más números para probar. También lo que nosotros intentamos, que esto es por algo que se obtuvo de parte de los resultados de la tarea 3, que era solo intentar sacar, hacer las clasificaciones con LVP versus hacerlas solo con Gabor, versus concatenar estas características y hacer LVP más Gabor. Y ahí es donde obtuvimos varios resultados bien interesantes. En particular, por ejemplo, LVP más Gabor nos resultaba peor que LVP. Y finalmente, obviamente, probamos varios clasificadores, entre ellos, bueno, el que nosotros seleccionamos, que es Support Vector Machine. Usamos también KNN, Bayes y MLP, pero sin embargo, para nosotros el superior fue Support Vector Classifier. La siguiente diapositiva. Dentro de los resultados que obtuvimos, el mejor resultado que obtuvimos dentro de la evaluación fue de 93%. Y esto nos lo dio con dos estrategias distintas. Estas dos estrategias fueron una que fue la de cortar en 123, es decir, cerca de la mitad, ¿cierto? Y dividir las imágenes en 8 por 10 parches. Y también cortar la imagen en 120 píxeles y dividir las imágenes en 10 por 10 parches. Notar que el número de píxeles donde nosotros cortamos la imagen y la cantidad de parches son hiperparámetros. Entonces, con estos hiperparámetros, en ambos casos, el resultado que obtuvimos en el testing fue un 84%,
que al menos por lo que se conversó en el grupo pareciera que es bastante bueno. Sin embargo, también notamos que el mejor resultado que obtuvimos en el set de test, porque cada experimento que tuvimos lo corrimos en ambos, tanto en el de validación como en el de test, fue de un 90%, lo que claramente nos genera un problema porque no necesariamente se condice el resultado que nosotros obtenemos en el test de validación con en el set de test. Entonces, eso es lo que nos lleva al futuro trabajo que tenemos que hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Y es que, primero que todo, revisar por qué es que este set de validación no está siendo fiable para predecir los resultados del set de testeo. Esto es muy importante porque es justamente lo que hace que nosotros definamos nuestro hiperparámetro, y si no está siendo fiable, tal vez tendremos que evaluar otra estrategia. Por eso también tenemos que experimentar con una estrategia para ver si hay alguna forma alternativa, tal vez otra combinación que nosotros no hayamos pensado, hay todo el curso que tomar ahí, para poder lograr mejorar nuestro actual desempeño. Otra estrategia, que es la más simple de todas, que es, comillas, como más fuerza bruta, es probar con una mayor cantidad de hiperparámetros. Es decir, nosotros, por ejemplo, probamos solamente de 1 hasta 10, pero solo con números impares. Entonces, por ejemplo, podemos aumentar el rango para hacerlo desde 1 a 20 y la densidad de prueba. Entonces, por ejemplo, probar con todas las combinaciones de parches posibles. O también hacer más cortes en distintos sectores de la imagen. En una de estas obtenemos mejor resultado. Y obviamente, como esto es parte de un trabajo final, todavía nos queda pendiente lo de probar todos estos clasificadores con los sets de testeo B, C y D, y analizar los resultados obtenidos para ver si es que vamos bien encaminados. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ignacio. Los resultados entonces que presentan son solamente los que están acá son solamente del conjunto A, ¿verdad? Sí, solamente del conjunto A. Ya. ¿Redes neuronales piensan utilizar? O sea, lo que sale acá de los clasificadores que utilizaron. Ah, está ahí ¿usaron redes neuronales o no? Redes neuronales. Andrés, me parece que tú, uno de mis compañeros, no sé si está presente. Andrés. Sí, profe, usamos la EMLP Ya. de la librería, pero nos anduvo peor que Linear SBC. Ah, y el SVM que utilizaron es un lineal. Sí, que nos andaba mejor Ok. que el normal también. Ya. Bien, yo me quedo hasta ahí con las preguntas en honor al tiempo. Voy a hacer comentarios al final generales, porque hay varias dudas que yo creo que se van a andar repitiendo como esto del set de validación y el set de testing, etc. Eso me lo voy a guardar para el final, que quiero hacer ¿cómo se llama? Un resumen de las principales dudas que han aparecido. Originalmente en la clase se aplaude, aquí los aplausos van a ser virtuales. Paso al siguiente grupo y muchas gracias al grupo 15 por su presentación. El grupo 14 lo tengo acá. Sí, yo presento, profesor. ¿Quién es Yo yo? poner, Ok. yo Diego Ya, voy a poner Diego. tiempo para no pasarme. Eso, por favor. Entonces, grupo 14. Perfecto. Dale. Bueno, buenos días. Queríamos comentar el viaje que hemos tenido el grupo 14 con respecto al proyecto de reconocimiento de caras con mascarilla. La verdad ha sido un proceso bien entretenido en donde hemos podido interiorizarnos con el estado del arte de estas técnicas. El uso, como motivación, el uso de características biométricas como la cara, la huella digital, la pupila, ha sido gran reemplazo de contraseñas hoy en día, lo que es muy importante pero a la vez muy peligroso. Usos policiales o militares de estas técnicas conllevan a grandes consecuencias, y decisiones erróneas de estos clasificadores también llevan a gente inocente a pagar culpas que no deberían. Por eso creemos que es nuestra responsabilidad evangelizar sobre estas técnicas a la gente que no lo sabe, para que haya mayor entendimiento a nivel general. Con respecto a las estrategias que nosotros hemos hecho, y por favor puede pasar, tratamos de diagramar, hacer un diagrama de todos los experimentos que realizamos. Algo que aprendimos que fue bastante interesante, yo personalmente creía que había una gran técnica, un santo grial que iba a ser bueno para todo, y nos hemos dado cuenta que dependiendo de las fotos, dependiendo de las características de la foto, no siempre hay un gran ganador, sino que depende. Y lo que nosotros hicimos fue primero abordar el problema con las características, o sea, con las técnicas que hemos aprendido en el curso, jugar con los hiperparámetros y con las distintas extracciones de características y ver cuál de esos daba mejor. Por ejemplo, a nivel de la foto, hemos probado cortándola en distintos lugares, o sea, desde 90 a 140 píxeles, ver cuál daba mejor. Hemos probado con distintos tamaños de mascarillas de LVP, con Fourier, con Haralick, con Hawk, con la intensidad.
Y acá presentamos todos los resultados que hemos tenido con el set de validación en cada una. Dejando de lado las redes neuronales que fueron las mejores, una que nos llamó la atención son el Linear SBC, que es un SVM, que básicamente lo que hace un hiperplano de alta dimensionalidad, que nos dio un resultado bastante alto sin necesidad de hacer o reducción de dimensionalidad o SFS, selección de características. Fue bastante notorio lo cercano que llegó a parecerse a las redes neuronales y algo que nos llamó mucho la atención. Se puede seguir a la siguiente diapositiva. Acá los resultados cambian a lo que obtuvimos realmente en el test. Algo que fue curioso, por lo menos para mí, fue algunas que dieron muy bueno en el de validación, después bajaron el test, un poco inconsecuente en ese sentido. Pensé que se iba a mantener. Y aquí los mejores resultados fueron las redes neuronales, seguidos por el Linear SBC y el SVM que vemos arriba. Nosotros para llegar a esto fuimos probando distintos, por ejemplo, distintos PCA 100, PCA 200, 300, distintos SFS, y también combinamos PCA con SFS, que es lo que queremos mostrar en las líneas que salen del PCA y el SFS. El número de arriba es el número PCA, el número de abajo es el SFS, y a la derecha se despliega los resultados que nos dio cada uno. Por favor, la siguiente diapositiva. Como trabajo futuro, hemos ido un poco más allá de lo que aprendimos en el curso y hemos leído hartos surveys, hartos como compilaciones de papers que hablan del progreso del tiempo de estas técnicas. Y tenemos como trabajo futuro probar las nuevas estrategias SIF, Brief y SURF, que fueron mencionadas en hartas surveys como las que han sido mejores. Probar nuevas features que nosotros no probamos, nos quedamos un poco con las del curso, nos gustaría expandirnos. Y también probar con los conjuntos BC y D de fotos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Diego. Bien la presentación. Han probado solamente con el set A, ¿verdad? Solamente con el set A. Ya. Y en lo que tienen acá, ese resultado tan bueno que están obteniendo con redes neuronales, ¿de qué tamaño les queda el feature? Que entiendo que acá no hay, hicieron limpieza solamente, pero no hay selección. Acá les queda de cuánto más o menos, ¿de qué tamaño es este que le está quedando? Ahí ocupa, o sea, ahí no hacemos selección de características. Ajá. Son más de 4.000, creo. ¿Son 4.000? 4.347. Ya. Ok. Lo otro, ¿qué hacen con el color y blanco y negro? ¿Concatenan? ¿Hacen RGB? ¿Qué es lo que está entrando acá? Hicimos una combinación. O sea, procesamos la imagen tanto en blanco y negro como en colores. Entonces, el HOC, por ejemplo, son distintos canales de colores y el LVP en blanco y negro. El LVP solo en blanco y negro. Ya, ok. Bien, yo no tengo más dudas. Les agradezco mucho y muy bien el resultado que han obtenido y también muy interesante esto que lo hayan hecho sin selección de características, lo cual quiere decir que la selección de características es una herramienta que a veces sirve y otras veces no, como todo lo de este curso, chicos. Bien, aplausos virtuales al grupo 14. Pasamos ahora al grupo 12, que son estos integrantes. No sé quién va a exponer. Sí, profe, yo voy a presentar. Ya, gracias. ¿Quién es yo? Yo, Vicente Manríquez. Vicente, ya. Dale, Vicente. Bueno, nosotros somos el grupo Estoy 12. como el ministro de salud, ¿no? Que pregunta el nombre. Ya, menos chiste. Dale, Vicente. El grupo 12 de Geraldine Céspedes, Rafael Cagachón, yo, Vicente Manríquez y Euterio Ramírez. La otra slide, por favor. Bueno, las estrategias que ocupamos son las 5 que se pedían. Y como primero voy a explicar el procesamiento que hicimos de las imágenes antes de mostrar las características que ocupamos. Nosotros ocupamos primero la foto en blanco y negro, en escala de grises, tan solo un canal, y ocupamos la técnica de sliding window. Esta técnica la ocupamos con 3 dimensiones de ventana, de 16x16, 32x32 y 64x64. Eso sí, antes de utilizar el sliding window sobre la imagen,
También recortamos la imagen de la mitad hacia arriba, como lo hicimos en la actividad en clase, para solo quedarnos con, o sea, desde la nariz hacia arriba sin tomar en cuenta la mascarilla, ya que pensamos que podría hacer ruido esta información sobre las otras características. Como se puede ver, ocupamos igual distintos clasificadores y distintas pipelines para llegar al clasificador. Yo creo que lo que más cabe recalcar es la tercera estrategia, en la que se ocupa no SFS como un clasificador que es un seleccionador de características que se dio, sino como un filter method que se llaman, que es como el clean, pero esto ocupa otra métrica que es el chi cuadrado, que finalmente utiliza qué tan correlacionado está el label con la característica, para así poder hacer una limpieza más rápida. También lo que vimos al ver la estrategia, o por lo menos al usar clasificador KNN, es la dificultad de adaptar el KNN a los tan pocos datos que teníamos, ya que en validación, como teníamos solo una imagen de la persona, era difícil adaptar la cantidad de vecinos a utilizar, porque si ocupábamos más vecinos no iba a afectar el rendimiento. Por eso nos costó usar eso. Cuando ocupamos las diferentes características, después de los experimentos, se utilizaron diversas variaciones. Algunos ocupamos ventana de 32, 64, hasta unir todas juntas, todas las características juntas para ver qué mejor accuracy da. Después de los experimentos se puede ver, hacer los resultados. Vamos a la siguiente slide, por favor. Los siguientes slides se puede ver que finalmente la segunda estrategia, que es la de SVM lineal, fue la que nos sacó mejor accuracy, y tanto las otras no nos dieron tan bien. La que nos sorprendió sí fue la de redes neuronales frente a la otra, lo que creemos que nos da un testing muy bajo, de 9% solamente, de lo que creemos que finalmente se puede deber a la cantidad de ejemplos que tenemos de personas, a la cantidad de datos, ya que al ser una red neuronal necesita mucha más información para aprender y poder calibrar los pesos que tienen entre las neuronas para hacer esto. Y por eso a eso lo atribuimos a la cantidad de testing, al porcentaje que da. Pero no sabemos cómo ahora viendo los trabajos anteriores de las otras personas que le dio mejor, tal vez haya sido también una culpa de la trata de características que tenemos entre medio. Y eso nos lleva al trabajo futuro para mejorar esta accuracy que tenemos. Sobre todo empezar con nuevos experimentos, o sea, intentar editar esta estrategia, cambiar, ahora que vemos quitar la selección de características puede ser una de las vías. También implementar el uso de los otros canales de color para obtener más características que pueda ayudar a subir el accuracy. Y buscar otros clasificadores tal vez no vistos en clases como Random Forest, que puede ser una buena opción frente a este problema. Y esa sería la presentación. Profe, está silenciado. Ahí, Vicente, gracias. Una duda, esto que tú dices que hicieron sliding windows, ¿cómo lo hicieron? Fuimos de la imagen ya recortada, como había dicho, desde la nariz hacia ¿Sí? arriba, fuimos recorriendo con una ventana y de esa ventana obtuvimos características. Después todas esas características las fuimos concadenando hacia el lado para tener la matriz de descriptores. Entonces, ¿hay traslape? No, elegimos el stride, o sea, el step de la ventana igual ¿Sí? a su ancho, para que no Ya. se traslapara. Ok, ya. Sí, lo que pasa es que eso es lo que hemos llamado nosotros como las particiones del LBP. Es un poco eso, ¿no? O sea, como que partieron la imagen en cuadrados y a eso a cada cuadrado le sacaron un... Sí, la feature Harald Ok, ya. por... Era solo para entender. Está bien, eso también se llama sliding windows, pero era algo que no te estaba entendiendo bien. Y lo otro, los resultados solamente son del conjunto A, ¿verdad? Sí, del conjunto A. Ya. Bien, vamos, este resultado que te da tan bajo en
en esta red neuronal, habría que revisarlo, pero bien puede ser que tengas demasiados pocos datos para poder entrenar esa red. No sé, habría que verlo. Bien, me dejo los comentarios para el final de las presentaciones. Aplausos entonces al grupo 12 y vamos a pasar ahora al grupo 7, que lo tengo acá. Hola, ¿se me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, qué bueno. Bueno, hola, nosotros somos el grupo 7, conformado por Juan Pablo Chacón, José Antonio Chavarri, Felipe Valenzuela y Enrique Hua. Yo soy Enrique Hua y les voy a presentar lo que llevamos hasta ahora. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya, la estrategia de experimentos que realizamos, en general tenemos primero la extracción de características. Sacamos LVP en blanco y negro, histograma gradiente en blanco y negro y momentos de Zernike para los colores. Además, LVP y histograma de gradiente se sacan de la mitad de la imagen hacia arriba y los momentos de Zernike los sacamos en un rectángulo específico. Después se ve una foto. Y ahí aparece para acá, para el conjunto A sacamos LVP partiendo en 16 y 8 más HOG. No hicimos selecciones de características, ocupamos un minimax para estandarizar. Y después PCA quedándonos con solo 47 características. Después lo pasamos por distintos clasificadores. El que mejor resultado nos dio fue una red neuronal de 1000 por 80. O sea, la primera capa oculta tiene 1000, la segunda tiene 80. Después para la clase B, sacamos LVP 16 y 8, HOG, Zernike, Minimax, o sea, sin selección, pasamos por Minimax, PCA quedándonos con 73. Después tener una red neuronal con activación logística, con una sola capa oculta de 1000 unidades. Después el conjunto 6D se pone un poquito más interesante. Sacamos LVP 8 y 8, HOG y momento de Zernike. Hicimos una cuestión que encontramos que es selección de características con un select from, que uno le pasa un modelo. Entonces le pasamos el modelo SVM y de acuerdo a ese modelo, este selector de características le asocia un puntaje a cada uno y después selecciona las que tienen mayor puntaje. Después también escalamos Minimax, ocupamos PCA y dejamos 251 características y después red neuronal con activación logística con una capa de 1000 unidades. Y lo mismo para el último, pero en vez de Minimax fue estandarización. Después los resultados obtenidos, ocupamos de nuevo distintos clasificadores, probamos Bayes, probamos SVM, probamos red neuronal, probamos KNN con distintas configuraciones. Por ejemplo, KNN hicimos de un vecino, 3 vecinos, 5 y 9. Aquí a la derecha se puede ver cómo dividimos las fotos. De la línea azul para arriba se sacaba LVP y HOG, y en el rectángulo rojo se sacan los momentos de Zernike. Y bueno, ahí está el resultado para los 4 conjuntos y para hacer de training, validación y testing. Lo que mejor nos dio fue la red neuronal en todos los casos y alcanzando 90% de accuracy en el testing del conjunto A y B. Y para trabajo futuro, si pasamos al siguiente, por favor. Nos queda variar el diseño en las redes porque la verdad solo hicimos 1080 y 1000 y 1000. Seguir intentando extraer distintas características que ayuden a mejorar la accuracy. También nos gustaría implementar la representación sparse que vimos en clase de la librería de spam. Y eso es lo que nos queda a nosotros. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Enrique. Buen trabajo. Tengo una duda. En este tipo de experimentos, ¿existe un estudio que uno puede hacer como la influencia de incorporar o no incorporar algún elemento de la solución? Aquí ustedes están incorporando lo que son los momentos de Zernike. Sería bueno que reportaran si es eso, así como el que les está dando el mejor salto por ejemplo, con Zernike y sin Zernike. O sea, por ejemplo, podría ser que sin Zernike sacan 80% y con saquen 90%.
ese tipo de estudios es bueno reportarlos, se los pediría yo para la presentación final. El resto está muy bien. ¿Se demora mucho esto el entrenamiento o no? Cuando sacamos momentos de Cernique, lo que más se demora son en la extracción de características. Ok, El el entrenamiento se demora mucho entrenamiento es, más. ya. ¿Y de qué tamaño les está quedando el feature? ¿El total o el que le El, damos a la red neuronal? el que le dan a la red neuronal. Después de pasarlo por PCA nos Ah, quedan 47, 73, ya, 251 y ok, 439. ya, perfecto. Y lo lo que le meten al PCA, o sea, lo que sale de features, más o menos, o sea, como... No sé, yo no me fijé. Quizá uno de mis compañeros se fijó. ¿Están? Quizá no. Sí, creo que en el conjunto B, como no hacemos selección de características, al PSA le entran como 14.000. Wow. Y en el conjunto C y D son como 6.000, algo así. Ya. Ok. El Cernic entonces es un descriptor grande, es un feature de varios miles, por lo que estoy entendiendo. No sé si es tan grande, yo creo que es lento de calcular. Ya, pero esto de 14.000 que le están poniendo No, creo que la mayoría son de los del LVP. LVP. Sí, yo Ya. también creo. Bueno, es que si usan canales de color. Ya, me quedo ahí con las preguntas y voy a tener comentarios finales después. Y muy bien los resultados que están obteniendo. Aplausos para este grupo y nos pasamos entonces al siguiente grupo, que es el grupo 21. Les cedo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, gracias. Ya. Voy a comenzar la presentación. Somos el grupo 21, compuesto por Katiuska Díaz, Sebastián Gres y Esteban Deneke. Yo soy Esteban Deneke. La siguiente. Ya. Hemos probado distintas estrategias y hemos realizado distintos experimentos para este proyecto. Comenzamos, aún estamos con las cosas de la actividad que hicimos en clases con respecto a las al formato de la imagen que estamos usando. Recortamos la parte superior, la transformamos a escala de grises. La extracción de características estamos usando LVP de 8 por 16 divisiones. Con esto nos salen alrededor de unas 7.500 características. Luego realizamos la selección de características y clasificación. El código lo diseñamos de tal manera que podemos probar, activar y desactivar distintos elementos como el clean, normalización, PCA y SFS. Y lo mismo con la clasificación. Podemos elegir KNN con los vecinos que queramos, SVM y QDA. En el caso, gracias, perdón. La mejor estrategia que encontramos fue LVP, bueno, 8 por 16, como comenté, normalización y SVM. Algo que importante mencionar, lo que más se demora es la extracción de características, donde tenemos un código aparte que extrae las características, las guardamos y después las usamos para la selección y clasificación. Aquí hacemos normalización y SVM. Y se intentó esta misma estrategia con una limpieza, con un clean, pero no hacían mayor aporte. Y en la tabla se muestran los resultados. Nosotros probamos con los 4 conjuntos y ahí se ve cómo va disminuyendo el accuracy tanto en validación como en test, que es consistente con la cantidad de datos que tenemos. La siguiente, ya. Nosotros para el trabajo futuro queremos probar con extracción de otras características como Haralick y Gabor. Queremos probar con las imágenes a color y seleccionando distintas porciones de la imagen, como por ejemplo en la parte central donde están los ojos, por ejemplo. Queremos probar con una red neuronal
y experimentar con las representaciones sparse que vimos en clases. Ya. ¿Algún comentario? Sí, gracias Esteban. Qué bien que hayan podido probar con los 4 conjuntos. Las pruebas que están presentando en esta presentación son con imágenes en blanco y negro. Sí, Ya. todas las imágenes las usamos igual que en la actividad. Ya, ok. La parte superior y en blanco y negro. Ok. Bien, los resultados están acorde con lo que uno está esperando, que en la medida que aumenta el número de personas en la base de datos va disminuyendo el accuracy. Yo no tengo más preguntas y les pido entonces virtualmente aplausos a este grupo y me voy a pasar directamente al siguiente grupo, que es el grupo 18. Gracias, Esteban. Aquí está el grupo 18. Hola, profesor. ¿Usted me dice si me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Dale. Bueno, también usted me dice cuando parto. Parte. Ok, al tiro. Ok, entonces buenos días. Mi nombre es Cristóbal Izaguirre y vengo a presentar por el grupo 18, que también está conformado por los alumnos de doctorado Pablo Mesina, Allen Raymond y Andrés Villa. Siguiente, por favor. Entonces, primero, ¿qué hemos hecho? Bueno, tengo que partir indicando que todo lo que diga a continuación se repitió 2 veces. Una vez para la cara completa, lo que nosotros mostramos ahí bajo el texto cara, y una segunda vez, ¿verdad?, para la sección que está concentrada en torno a la región de los ojos. Este recorte lo hacemos con nuestro propio conocimiento experto, donde analizamos las imágenes y nos dimos cuenta que sobre los 100 píxeles, ¿verdad?, es donde está la imagen, o sea, perdón, los primeros 100 píxeles, y también eliminamos los márgenes laterales y superior de la imagen. Después utilizamos estas imágenes, ¿verdad?, para extraer características. Entonces las características que extraemos son el histograma de gradientes orientados, los Local Binary Patterns, Gabor, Haralick y OMD, que es Ordinal Measured Distance. Este último tengo que indicar que se calcula encima de una versión downsample de la imagen. Entonces donde transportamos la imagen la llevamos a 5x5 o 10x10 píxeles. Las características que extraímos luego las podemos pasar por un proceso de selección. Este proceso de selección básicamente consiste en eliminar las que están muy correlacionadas usando el método clean y luego son normalizadas para llegar a media 0 y varianza 1. Alternativamente se pueden dejar pasar todas las características al siguiente paso en el pipeline, que es la transformación. La transformación agarra todas nuestras características, ¿verdad?, y las lleva a un menor número de características, básicamente reducción de dimensionalidad. Los métodos que probamos acá son PCA y Fisher, o nuevamente no hacer ninguna transformación y dejar pasar las características seleccionadas del clasificador. Finalmente, para clasificadores probamos varias alternativas. Los clasificadores tipo red neuronal son Multilayer Perceptron, ¿verdad?, MLP, que tienen dimensión de capa oculta 10, 25, 50, 75 o 100 neuronas. Se utiliza función de activación ReLU y Solver Adam. Adicionalmente también probamos un MLP que tiene 1024 neuronas en la capa oculta. SVMs probamos con kernels polinomial, con polinomios de grado 3 y RBF, y usamos distintos valores para la regularización, que es regularización L2 en el caso de los kernels, o sea, de los SVM, variando el valor de la regularización entre 1 y 20. Y finalmente también probamos, ¿verdad?, modelos de vecinos cercanos, donde variamos la cantidad de vecinos entre 1 y 3, y consideramos más a los vecinos que están más cerca. Entonces, básicamente, agarramos todas estas posibles combinaciones de modelos y las probamos todas. Son unas 34.000 combinaciones distintas y son unas 8 horas, ¿verdad?, de tiempo de procesamiento en el computador, porque las características están preextraídas. Entonces, si es que pasa a la siguiente diapositiva, se ven los resultados que obtuvimos. Lo más interesante ahí es que para distintos subconjuntos de los datos, ¿verdad?, para los distintos splits, obtuvimos distintas combinaciones óptimas de los pasos del pipeline. Esto nosotros lo explicamos con la presencia de modelos no determinísticos, como son las redes neuronales, y también considerando el efecto regularizador que tiene incluir un mayor número de clases y por extensión un mayor número de imágenes. Los mejores resultados finalmente, y que son los que mostramos ahí, son extrayendo el EVP de los 3 canales de color y concatenándolos, y también extrayendo el histograma gradiente orientado y el EVP de la transformación de, de la imagen a blanco y negro. Y esto también se concatena obviamente en el vector de features.
El LVP que usamos en esta versión es invariante a la rotación y consideramos 8 puntos vecinos a una distancia de radio 1. Y el histograma de gradientes orientados también se considera para los gradientes en 8 direcciones. A continuación incluimos PCA, donde reducimos las dimensiones, ¿verdad?, las 35 componentes principales. Al tiro destaco que estas tienen media 0, así que después normalizamos para llegar a varianza 1. Finalmente se utiliza un perceptrón multicapa con 1024 neuronas en su capa oculta y con una cantidad de neuronas de salida equivalente a cuántas personas hayan en el split. Los resultados son los que se muestran. Destaco que conforme aumenta el número de clases, empeora también el rendimiento. Y esto tiene mucho sentido porque en el fondo, al haber más personas, es más difícil clasificar. O sea, hay más personas con las que confundirse. Como trabajo futuro, y eso es la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros queremos probar otros mecanismos de feature selection, ¿verdad? Por ejemplo, SFS, y también con múltiples criterios, no solo el criterio de feature visto en clase. Queremos probar otras técnicas de reducción de dimensionalidad, como son Non-Negative Matrix Factorization. Queremos utilizar LVP con patches, porque actualmente estamos calculando el LVP sobre una partición nomás. Queremos utilizar ensambles de modelos, por ejemplo, los Boosted Trees, Random Forest, o combinaciones de los mismos modelos que describimos antes. Las redes neuronales planeamos preentrenarlas quizás usando otros datos y tareas auxiliares, como por ejemplo la predicción de género en una imagen, ¿verdad? Hombre o mujer, etc. Y después hacer un fine-tuning a la tarea de reconocimiento facial con máscara. Y finalmente, esto ya lo partimos haciendo, pero no hemos probado con canales de color. Queremos usar modelos Sparse Representation Classification, esto es generar representaciones sparse usando representaciones sparse de caras nuevas a partir de las caras y patches de estas en training. Muchas gracias. Bien, gracias Cristóbal. Tengo una duda de algo que no entendí bien. Aquí tú dices que esto lo hicieron 2 veces, una para los ojos y otra para la cara, pero después como que me queda la sensación que lo hicieron solo para los ojos. ¿Algo no entendí bien? Perdón, los mejores resultados son con la sección de los ojos, pero... Ah, ya, ok. Sí. Ya. Porque pensé que podían hacer selección de características de una concatenación de ojos y cara. No, al final lo que vimos es que incluir la parte inferior de la imagen siempre empeoraba los resultados. Quizás Sí. alguno de mis compañeros pueda agregar algo, pero... No incluyan la parte, es que ahí no está la información, entonces eso ya lo saben. Ya. Me llama la atención la cantidad de experimentos que usaron, que calcularon aquí 34.000 experimentos y con resultados bastante buenos. 8 horas de cómputo significa lo que uno duerme, así que si esto está bien hecho, es cosa de irse a dormir y que el computador haga su tarea, ¿no? Felicitaciones igual por todo lo que han hecho, Cristóbal. Por mi lado no tengo más preguntas y voy a hacer una pausa de presentaciones por si alguien del público tiene preguntas específicas a los grupos que han pasado. De quedarnos aquí como un ratito, un par de minutos, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a los miembros de los otros grupos. Si alguien tiene algo que preguntar. No hay preguntas específicas a los grupos. Sí, Juan, tú tienes la mano levantada. Sí, hola, buenos días a todos y todas. No me acuerdo qué grupo era, pero era uno que usaba parches. Mi pregunta es si los parches era la metodología similar a lo que usamos en la tarea 2, con la parte de la radiografía, o solamente eran ventanas. No me Yo lo que acuerdo entendí eran ventanas, no eran parches aleatorios de la imagen. No sé si el Ya. grupo me puede... Ya, esa era... Sí. Sí, Pablo, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, quería preguntar a los grupos que sacaron como los lados de la foto donde no había cara. ¿Eso lo hicieron como expertos y asumieron que todas las caras son iguales o hay algún procesamiento ahí?
quizás yo puedo responder por mi grupo. Nosotros eliminamos los 45 píxeles de a la izquierda y los 50 y tantos píxeles de la derecha. Esto fue básicamente mirando las caras y tratando de estimar nosotros cuántos píxeles deberíamos sacar. ¿Y eso fue a mano, así como ensayo y error? Sí. Sí. Yo también hice lo mismo. Sí, porque la gracia es que sabíamos que los ojos están en una cierta coordenada siempre. Sí, lo que me llama la atención es que sea un número distinto el de la izquierda y el de la derecha. Sí, la verdad, o sea, íbamos iterando, íbamos probando como cambiando los números, ajustando, sumando, restando, de tal forma que buscáramos el mejor resultado al final. Ujú. Sí, ahí yo les pediría que para no caer en el sobreentrenamiento, ¿no? O sea, como que traten de... Porque no se justifica por qué el lado izquierdo va a tener más píxeles que el lado derecho o viceversa. Ahí les pediría que usen si van a recortar la cara por los lados, que corten el mismo tamaño. ¿Más preguntas? Rodrigo, tú tienes la mano levantada. Sí. Mi duda va a los grupos que hicieron, o sea, que extrajeron características de intensidad de las imágenes. Si es que tienen como algún análisis de cómo aportaban esas características dentro de la clasificación, porque por lo menos en mi grupo nos hemos enfocado más que nada como en características más geométricas, más que intensidad, y por eso me gustaría saber cómo les había ido con ellas. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Aló? Sí, Eleuterio. Nosotros probamos con las características de intensidad y en verdad no aportan tanto. O sea, seguía dándome mejor con LVP, Gabor, Harali. Así que en verdad no vamos a seguir por ese lado. Eso. Ya, perfecto. Ok, ¿más preguntas? Ya, entonces, bien que hubo preguntas para los grupos, seguimos entonces con las presentaciones. Ya expuso el grupo 18, vamos con el 11. Aquí está el grupo 11. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Puedes comenzar. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes, profesor, compañeros. Aquí el grupo 11, compuesto por Leila, Danilo, que les habla, Agustín y Noemí. Vamos a presentar lo que llevamos hasta ahora. Siguiente slide, por favor. Ya, entonces, nosotros hicimos una gran cantidad de experimentos. Los que estamos presentando acá son como los que tuvieron mayor relevancia dentro de lo que hemos hecho. Una de las estrategias fue usar LVP, cortando la imagen a 110 píxeles, usando Grayscale y canales RGB, y usando selección de características en 100 y un PCA de 50 con un clasificador que es una red neuronal. Y en el conjunto A, si bien es cierto, en Validation nos dio un 37%, en Testing nos dio un 65%. Y para el conjunto B, ahí se equilibró un poco más, pero el resultado bajó, digamos, considerablemente, donde en Testing nos dio un 55% y en Validation un 45%. Después en la estrategia 2, que esta fue en realidad un poco una sorpresa, ya que es como la que menos tiene, digamos, trabajo en sí, porque no tiene selección de características como tal, no tiene CFS, no tiene PCA. Y de hecho es un LVP que trabajamos con Psychimatch, donde estamos trabajando con 32.000 características aproximadamente. Y usando un SVM obtuvimos un testing de un 62% para el conjunto A y una validación de un 68,75%. En el conjunto B, sin embargo, también vuelve a bajar un poco, quedando en un 57,5% en validation y un 45% en testing. Después de eso, las otras dos estrategias que fueron usar las imágenes, ¿cierto?, en Grayscale, en escala de grises, con un clean y una normalización, un LVP y solamente SFS con un SVM, donde, bueno, los resultados no estuvieron muy bien en ese sentido. Tuvimos un 56% en validation y un 31% en testing para el conjunto A,
y un 27,5 para el conjunto B en validation y un 15 en testing. Y la estrategia 4, donde también volvimos a cortar la imagen, usando una imagen a escala de grises, un poco como lo que hicimos en la tarea, y utilizando clean en este caso. Luego extraemos las características, selección de características de SFS y usamos LDA. Acá también obtuvimos resultados un poco mejores que la estrategia 3, pero tampoco fueron suficientes. Fue un 43% en testing para el conjunto A y un 31% en testing para el conjunto B. Siguiente slide, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos enfocando el trabajo un poco en sacarle un mayor accuracy a lo que es la estrategia 1 y la estrategia 2, que son los que nos dieron mejores resultados. Y en ese sentido, siguiente slide, por favor. Nuestro trabajo futuro está enfocado principalmente en usar como base, ¿cierto?, estos dos modelos para tratar de maximizar el accuracy. Y para eso, ¿cierto?, nuestro roadmap vendría siendo reducir el tamaño, ¿cierto?, observado. En el caso del LVP, ¿cierto?, de Psyche Image, que eran 34.000 características. Repensar un poco la selección de features. Creemos que de repente por ahí podemos hacer alguna mejora para poder elevar un poco más el accuracy. Y ver alguna forma, a pesar de que hicimos hartas pruebas, pero aún así volver a repensar una forma de hacer combinaciones de clean, normalización y selección de características como tal. Otra cosa que estamos ahí trabajando actualmente es reducir el ruido, pero al eliminar los bordes externos. Nosotros cortamos la imagen, pero nos quedamos con ese ruido, y hemos visto, bueno, ahora en algunas presentaciones que eso ayudó, así que es algo que ya veníamos trabajando, pero que le vamos a poner especial énfasis. Y eso es nuestro trabajo hasta ahora. Bien, muchas gracias. Me llama la atención que estén obteniendo resultados tan bajos. O sea, porque veo que han hecho hartos métodos, hartas combinaciones, y aún así, viendo el trabajo de otros grupos que han hecho metodologías bastante similares, me llama la atención que estén obteniendo resultados tan bajos. Lo típico es sacar en el conjunto A alrededor de 80 y algo, y ustedes aquí están sacando muy por debajo. ¿Se te ocurre qué es lo que puede estar pasando ahí? En el caso de la estrategia 1, yo creo que lo que podría estarnos afectando tal vez, más enfocado en la estrategia 1 y 2, que como las que yo creo que les podríamos aumentar el accuracy, quizás el no haber sacado los bordes, ese ruido a lo mejor nos afecta un poco. Y por ahí podría haber un tema que a lo mejor nos estamos perdiendo un porcentaje, a lo mejor un 10 o un 5% más extra. No sabría explicar exactamente, pero igual nosotros somos conscientes que quizás de un poco bajo y estamos buscando una manera de maximizarlo. Tenemos por ahí algunas ideas Sí, y algunos mi duda resultados. es porque veo que han hecho harto. O sea, generalmente estos resultados se obtienen cuando se han probado muy poquitas cosas, pero ustedes han probado harto. Entonces, yo les pediría que revisen bien el código, no vaya a ser cosa que se estén equivocando en la lectura de los datos, en cosas que no tienen que ver con la estrategia de reconocimiento de patrones propiamente tal. Pónganle ojo a eso, que pueden estar teniendo ahí algún problema como previo a todo esto, porque la metodología la veo muy buena, y los felicito porque han hecho hartas cosas, ¿ya? Así que suerte con la presentación final. Aplausos entonces para este grupo 11, y nos vamos al siguiente grupo, que es el grupo 8. ¿Quién presenta acá? Grupo 8. Nosotros. Ya. ¿Tienes? El presentador no está, creo. Sí. Adam. No. Ahí está. Sí, ahí está. Ya, ok. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Bueno,
Buenas tardes, soy Adam Luxinger del grupo 8 y voy a presentar a continuación lo que llevamos del proyecto con nuestros compañeros Héctor Garcés, Vicente Calisto y Cristóbal Poblete. Siguiente. Bueno, nuestro método utilizado consiste en primero tomar la imagen y recortarla. La recortamos a la mitad y le recortamos 28 píxeles a cada lado, obteniendo una dimensión de cada imagen de 128 por 200. Después aplicamos el EVP en cada canal de color y además en escala de grises. Y también sacamos el histograma de gradientes. Después aplicamos un cleaning y una normalización para finalmente entregarlo a nuestros clasificadores. Trabajamos con 3 clasificadores, con SVC, Random Forest y KNN, y fuimos variando los parámetros para ver qué nos resultaba mejor. Las características obtenidas en el método que mejor nos resultó, obtuvimos 8.128 características, esto con LVP en todos los colores, y después del clean, después del clean nos quedamos con 8.000 características. Finalmente obtuvimos un 87,5% de acierto utilizando Random Forest. Y ahora sí, aquí se presentan los resultados de las diferentes iteraciones. Como se ve, utilizamos el EVP de PyValue o el EVP de Circuit Image mezclado con un histograma de gradientes. Y lo probamos con todos los tests, o sea, con todos los sets. Y ahí se presentan los resultados. Como se puede ver, el último es el que mejor resultado nos entregó. Bueno, comparado con el tercero, están iguales en el set A, pero en el set B se desempeña mejor y en el resto de los sets también. Y eso. También intentamos aplicar PSA, pero no nos ayudó mucho. De hecho, en ciertos casos incluso nos empeoraba un poco el acierto. Y obtener features con Haralick también no nos ayudó. Bueno, eso respecto a los resultados. Ahora siguiente, por favor. Y respecto al trabajo futuro, tenemos diferentes planes para cada parte del algoritmo. Primero, quizá implementar alguna forma de segmentación, o sea, de recorte diferente, como siguiendo más el contorno de la cara o incluso intentar segmentarla. O también tenemos pensado utilizar específicamente los ojos. También tenemos la intención de obtener características mediante SIFT, aplicar SFS y utilizar otros clasificadores como una red neuronal o sparse representation. Y finalmente también queremos intentar aplicar métodos de clustering como one set commits o back of words. Y eso, muchas gracias. Esa fue nuestra presentación. Bien, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, estos dos LVP que están comparando acá, el del Psychic Image y el PyValue, ¿son del mismo tamaño o no? Sí, son del mismo tamaño y lo único que cambia son las librerías. Entonces, lo único que cambia son las librerías, ya. Bueno saber. Estamos en los diferentes canales de color. Ok. ¿Redes neuronales utilizaron o no? No utilizamos redes neuronales, también tenemos dañado. Eso les recomiendo que lo prueben también. Y lo otro, se están quedando solamente con HOG y LVP. También ahí habría que ver si Gabor aporta algo. Sí, tenemos planes de... Eso incluyanlo también. El resto muy bien. Y también bien por los resultados. Bien, aplausos entonces al grupo 8. Y vamos con el grupo 13. Gracias, Adam. El grupo 13 está acá. ¿Quién es el que va a presentar o la que va a presentar?
Yo. ¿Se escucha Francisca, bien? perfectamente. Ya. Buenos días o buenas tardes. Somos el grupo 13 y vamos a presentar nuestros avances del proyecto. Siguiente. Características y estrategias utilizadas. Lo primero que realizamos en el dataset fue aplicar un corte desde la mitad hacia arriba para eliminar el detalle de la mascarilla y que el clasificador no se guiara por esto. Luego pasamos las imágenes a blanco y negro y también hicimos una reflexión horizontal, guardando dos tipos de dataset, un dataset duplicado con la reflexión horizontal y uno sin esta. Luego calculamos diferentes features como LVP, Haralick, Hawk y Gabor. Para seleccionar estas features hemos utilizado diferentes estrategias como SelectKBS y PCA de scikit-learn y SFS de PyValue. Nuestras estrategias han consistido más que nada como en una combinación de lo mencionado anteriormente y con distintas normalizaciones y clasificadores. En específico las veremos a continuación junto con sus resultados. Siguiente. Ya. En esta tabla podemos ver las estrategias que hemos utilizado y como dije anteriormente, fue una mezcla de lo dicho y principalmente utilizamos LVP en todas las estrategias porque era una característica que nos daba muy buenos resultados. Probamos también sin esto y nos dio muy malos resultados, por eso la incluimos siempre. Variamos los tamaños de las ventanas en los que sacábamos LVP. Como vemos en la tabla, probamos con tamaños de 16 por 16, 32 por 32, algunas en Haralick probamos 64 por 64. En todas estas estrategias utilizamos clean, en las últimas tres utilizamos el clean de PyValue y en las primeras dos un clean programado por nosotros. Variamos la normalización entre min-max y la normalización de media 0 y desviación estándar 1 y utilizamos clasificadores como el SVM no lineal, regresión logística y random forest, viendo que el mejor resultado nos dio utilizando el set duplicado, LVP de 32 por 32, Hawk, que si no me equivoco está en 64 por 64, clean de PyValue y seleccionando 200 características con regresión lineal. Esto nos dio una precisión de 87,5% en ambos sets. Bajo futuro, si queremos evaluar esta misma estrategia de los sets que nos faltan y buscar nuevas estrategias como combinaciones de PCA con CFS o SelectKBS, buscar si hay otros tipos de normalizaciones o derechamente no normalizar. También seguir variando los tamaños en las ventanas que calculamos las características y probar distintos clasificadores, como KNN, que no los hemos probado bien aún, QDA y redes neuronales, que he visto que ha tenido buenos resultados en las presentaciones anteriores. Eso vendría siendo todo nuestro avance. Bien, muchas gracias Francisca y gracias por tu presentación. Una pregunta, ¿el clean que ustedes implementaron, en qué se basa? No me acuerdo bien cómo lo implementé porque lo tengo como desde la tarea 1, pero en verdad era como algo que usted explicó que era como la varianza de los datos, algo así, y como tiene como un threshold, que si pasa o es menor que no me acuerdo para dónde era la cosa, pero si las pasaba o si cumplía esto, eliminaba las columnas. Ok. Ya, para la presentación final una respuesta más detallada, porque el clean de PyValue también está haciendo eso, entonces quizás hay algo novedoso que estás utilizando que podría incluirse al clean. Entonces, bien, les falta lo que son redes neuronales, bueno, les falta también lo que es probar en los siguientes conjuntos de datos, el B, C y el D, y probar también quizás con otras características, o sea, no, ya las están probando casi todas. Bien, me guardo comentarios para el final. Por el momento no tengo más preguntas y aplausos. Gracias, Francisca, por tu presentación. Y pasemos entonces al siguiente grupo, que es el grupo 3. ¿Aló, profe? Sí. Vamos a presentar los tres, así que para que cuando cambie la voz, cambie la diapositiva.
Buenas tardes, somos el grupo 3 conformado por Catherine Guerrero, Javiera Jorquera y yo, Felipe Quinteros, y vamos a presentar nuestro avance. Primero, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Nosotros realizamos diversos experimentos probando estrategias elaboradas a partir de la combinación de distintos algoritmos de extracción, selección y clasificación. Con respecto al paso de extracción, probamos con los extractores LBP de la librería PyValue y Hawk de la librería skImage. Con respecto a LBP, nosotros probamos con distintos canales de la imagen, es decir, el color rojo, azul, verde, en escala de grises y combinaciones de esto. También le variamos la cantidad de cortes verticales y horizontales, y en el caso de Hawk, le variamos la cantidad de celdas verticales y horizontales que usa el algoritmo. Con respecto al paso de selección, para todos los experimentos hicimos una limpieza de las características, y en el paso de clasificación probamos 4 clasificadores distintos, KNN con K del 1 al 30, Random Forest con estimadores del 10 al 100 y profundidad del 1 al 20, SVM y regresión logística. Cabe mencionar que tanto para el training como para el testing y validación utilizamos solo la mitad superior de las imágenes del set. Además, los experimentos fueron enfocados en el conjunto A, pero también probamos los distintos clasificadores que mencioné en todos los conjuntos. Y en esos experimentos utilizamos los extractores de características que tuvieron mejor desempeño en el conjunto A. Por último, en todos los experimentos el paso de limpieza no fue muy relevante, ya que casi no se borraron características. Con respecto a los resultados obtenidos, en el conjunto de fotografías A y dataset de validación, probamos con distintos extractores de características. El que nos dio mejor accuracy fue la unión de LBP Red con Hawk y el clasificador SVM, obteniendo un 87,5%. Otras pruebas que también dieron buenos resultados fue Hawk por sí mismo, que alcanzó un 81,25% de accuracy, con 4 celdas horizontales y 4 verticales, o con 4 celdas horizontales y 8 verticales, ya sea en conjunto o no con LBP Gray y Blue. Sin embargo, LBP por sí mismo, en los distintos canales de color, no obtuvo tan buenos resultados como Hawk. Por lo tanto, nuestra estrategia seleccionada a partir del dataset de validación en el conjunto A fue usar la extracción con LBP rojo de 4 cortes horizontales y 8 verticales, y Hawk de 4 celdas horizontales y verticales con 16 orientaciones. En la selección se utiliza la función clean, y el clasificador escogido es SVM. Esta estrategia entrega una accuracy de 75% en el set de testing. Luego, manteniendo esa estrategia, la probamos en los distintos conjuntos de fotografías. En el conjunto B obtuvimos 87,5% en el set de validación y 76,3% en el de test. En el C se obtiene 64% en validación y 66% en test. Y finalmente, en el conjunto completo de fotografías, representado con D, alcanzamos un 59% en validación y 59,9% en test. Es importante mencionar que para los dos últimos conjuntos podríamos elegir la regresión logística como clasificador, ya que en el conjunto C se obtiene una accuracy de un 66% en validación y 67% en test, superando al de SVM. Y también en el D es mejor con el set de validación, que da un 62%, pero menor en el de test, con el que se obtiene un 57,8%. En el futuro, probaremos realizar algunas técnicas que mejoren los resultados que ya obtuvimos. De momento tenemos pensado 4 procedimientos para intentar aumentar el rendimiento que conseguimos en esta ocasión. Primero, vamos a realizar la misma exploración de features que hicimos en esta ocasión sobre el conjunto A, pero sobre el conjunto B, C y D, para validar que efectivamente el modelo y features seleccionadas hayan sido la mejor opción para sets de datos más grandes. Segundo, probaremos seleccionar características sobre las ya escogidas como mejores, hasta ahora con, por ejemplo, SFS o algún otro método similar. Esto no se realizó con anterioridad porque en las primeras pruebas que hicimos no nos bajaba el rendimiento de los modelos. Y tercero, queremos ver el rendimiento que tendríamos si utilizáramos lo último que vimos en clase, SRC Faces. Y por último, y solo si SRC Faces no resulta una buena técnica, probaremos utilizar cross-validation sobre los modelos que exploramos en esta ocasión. Esta última técnica es posible que no la utilicemos en virtud del tiempo y dependiendo de cuánto demoremos en implementar y probar lo mencionado anteriormente. Muchas gracias. Bien, gracias por la presentación. Lo del cross-validation no entendí cómo piensan hacerlo, en caso de que lo hagan, obviamente.
¿Cuál es la idea aquí? La idea yo creo que es probar que de verdad sea como el accuracy que estamos teniendo sea más realista. Claro, lo que pasa es que en el cross-validation se suele usar cuando los datos son similares, pero aquí como hay con mascarilla y sin mascarilla, No aplica, en verdad. o sea, habría que sí aplica, pero no es el protocolo de evaluación que se está viendo en el curso. El protocolo de evaluación del curso es simplemente un hold out. No tengo problema en que lo hagan extra si quieren, pero una forma de hacerlo sería que prueben cambiando la imagen de testing, que primero sea la 1, o sea, primero sea la imagen 4, después sea la imagen 5, después sea la imagen 6, y sacan el promedio de la accuracy que están obteniendo en eso. Con tan pocos datos es como, no se me ocurre otra forma de hacer un cross-validation. Ya, eso vean si lo hacen o no. Me interesa lo de selección de características, que no aparece aquí en el diagrama, pero lo mencionan que no les dio buenos resultados. Sí, es que lo probamos Ahí en hay una etapa algo súper temprana. Ya, ok. Entonces, y lo descartamos al tiro porque se demoraba mucho en ejecutar el SFS. Entonces, Ya. si nos parábamos a probar cada vez con SFS, nos íbamos a demorar mucho en probar otras combinaciones de extractores y clasificadores. Al final lo descartamos porque nos estaba entregando buenos resultados igual, así que... Ok. Bien, muchas gracias entonces por la presentación. Aplausos para este grupo y nos vamos entonces al grupo 06. ¿Quién presenta aquí? Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Ya. Ok, permiso, voy a poner un tiempo para pasarme. Hola, nosotros somos el grupo 6, compuesto por Mónica Cavieres, Rosetta Muñoz, Ronnie Nieto y Andrés Pincheira, que soy yo, y vamos a presentarnos nuestro avance en el proyecto semestral. El trabajo realizado consistió principalmente en tomar los sets de datos correspondientes a la parte A y parte B y realizar en un primer paso un corte por la mitad, consiguiendo imágenes de 256 por 128 píxeles. Posteriormente se dividió el set de datos en training, validación y testing, considerando las primeras 3 imágenes de cada persona, las cuales corresponden a la persona sin mascarilla, al set de entrenamiento, posteriormente la cuarta imagen que correspondería a una persona con mascarilla al set de validación, y las últimas 2 imágenes que corresponderían a una persona con mascarilla al set de prueba. Posteriormente se realizaron distintos experimentos, entre los cuales se utilizaron imágenes a color y en blanco y negro, características como LVP de 1 a 10 cortes horizontales y verticales, Haralick, Gabor, adicionado a selección de características utilizando SFS de entre 1 a 200 características y una transformación de características utilizando PSA entre 1 a 100 características. Y los clasificadores que utilizamos, en nuestro caso, fueron un KNN de 1 a 20 vecinos y un SVM con 4 kernels diferentes, entre los cuales se destacan polinomial, lineal, RBF y sigmoide. Una vez hecho esto, empezamos a probar estos experimentos dentro de nuestro set de validación, obteniendo aquel experimento que nos generó la mayor precisión y probándolo en el set de entrenamiento, consiguiendo los siguientes resultados. La configuración utilizada para este resultado fueron imágenes en gris, un LVP con 8 divisiones horizontales y 10 divisiones verticales, un cleaning, una normalización, sin el uso de SFS ni PSA, dado que bajaban el rendimiento, y con un clasificador SVM lineal, con un gamma de 0,1 y un C de 0,1. Este nos dio una accuracy del 100% en el training, en la validación de un 81,25% y en el testing de un 81,25%. Adicionalmente, con estas mismas configuraciones, se probó en el caso del set de datos B, obteniendo un 76,25%. Pero al utilizar las imágenes a color en vez de grises, se obtuvo un 77,5%, como se puede ver en la diapositiva. Adicionalmente, aquí mostramos lo que vendría siendo la matriz de confusión del set de datos A, en el cual podemos observar que hay un comportamiento bastante irregular, dado que las imágenes o se clasificaban completamente bien o se clasificaban completamente mal.
generando un compartimiento bastante extraño y que analizaremos a posteriori. A futuro pensamos utilizar Sparse Representation, más combinaciones de LEP, SBS Branch and Brown, redes neuronales simples y además analizar las fotos de aquellas personas que quedaron mal clasificadas, dado el extraño comportamiento que conseguimos en esta primera iteración de nuestro proyecto. Esa ha sido la presentación. Bien, bien, Andrés. Justo el último comentario que haces tú de trabajo futuro era algo que les iba a recomendar. Dado que esa observación es bastante curiosa, o sea, que por qué en la diagonal aparece 2 o aparece 0, no aparece 1. Si aparece 1 quiere decir que está como acertando algunas veces, pero acá es interesante saber qué es lo que está sucediendo. Buen trabajo y me sigue llamando la atención, pero puede ser un problema mío, que la selección no les esté dando un gran aporte a muchos de los grupos de ustedes. Pero no está mal, sino que es algo curioso. Bien por Una la acotación, presentación. Sí. Una acotación con respecto a la selección es que se demora mucho, adicionado a que no entrega mejores resultados. Entonces, ok. Como que eso. Ok, bien, nos quedamos hasta aquí con el grupo 6, aplausos también para este grupo, y nos vamos al penúltimo grupo, el 23. Sí, aló, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ok. Buenas tardes, soy Diego Echeverría, vengo en representación del grupo 23 del proyecto de reconocimiento de patrones, grupo compuesto por Jeremías Molina, Cristóbal Muñoz y yo. Y a continuación les vamos a presentar nuestros avances. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para los experimentos realizados cabe destacar que nosotros cortamos las fotos por la mitad, solo utilizando la mitad de arriba de las fotos, en el set A y en el set B. De estas fotos, de la mitad de arriba, extraemos características que son LVP en 8×8 divisiones en gris y 4×4 divisiones en rojo, verde y azul. Además, extraemos Hog, momentos de Hug, Haralick y Gabor en el canal gris. Sin embargo, Gabor fue completamente descartado, ya que bajaba nuestra accuracy de todos los clasificadores en alrededor de 10%. Luego de eso, ingresamos estas 7.679 features a un clean más un SFS con score de feature de scikit-learn, obteniendo el mejor resultado en 900 features, para posteriormente pasar estas características a un PCA de 15 o 16 dimensiones. Sin embargo, este PCA no nos daba un buen resultado, también bajaba la accuracy en un 10% más o menos, y probando con un PCA de 48 dimensiones, que son exactamente la cantidad de personas que hay de fotos que hay en el set de training, nos mantenía la accuracy prácticamente igual, así que decidimos no aplicarlo. Sin embargo, en el futuro no tenemos pensado descartarlo completamente, sino que lo volveremos a usar. Y por último, usamos esas features para entrenar los clasificadores y validar nuestros parámetros anteriormente mencionados y los de los clasificadores mismos. Usamos KNN, LDA, SBC y MLP, siendo el mejor clasificador SBC, con un 81.25% de accuracy en el set de validación en el set A y un 80% en el set B. Siguiente diapositiva, por favor. Los resultados obtenidos en el set de testing, como era de esperarse, SBC tuvo el mayor resultado, teniendo un 78.13% en el set de testing en A y un 75% en el set de testing B. Y tuvimos un mejor resultado con el kernel lineal y con un gamma igual a 0.2 y un C 0.1. Mientras que todos los clasificadores estaban muy distantes de SBC, con alrededor de 10% o más de diferencia. También ahí podemos ver la matriz de confusión, que nos pasa algo parecido al otro grupo. Tenemos como muchos ceros y un solo 1 en los errores, cosa que deberíamos estudiar en un futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Para el futuro tenemos pensado incorporar técnicas de batches, como ventanas, como ya lo habían hecho otros grupos, para extraer una mayor cantidad de features, lo que va de la mano también con alternar las características que extraemos para ver cuáles características son más importantes para qué clasificador o en general, y también implementar Sparse Representation, que fue el clasificador recomendado por el profesor, y por último incorporar, si es que nos da el tiempo, algún sistema de clasificación que ocupe varios clasificadores simultáneamente, como un sistema de votación
con mayoría simple o mayoría total. Eso es nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, gracias Diego por la presentación. Sí, llama la atención, bueno, aquí la diagonal será así nomás, será que hay personas parecidas entre las que están ahí. Lo que les iba a decir, han probado hartas cosas. Gabor entonces no les dio buen resultado. Sí, o sea, lo probamos más o menos en la mitad, pero nos daba como 60% en SVC. Entonces, no, lo sacamos y el tiro subió un 10%. Sí, además Gabor lo que tiene es que es mucho más lento que LVP en la extracción de características. Sí. Ya, y están usando entonces lo que es RGB y están utilizando color. Bien, yo no tengo más preguntas y en honor al tiempo también vamos a pasar al siguiente grupo. Aplausos entonces para el grupo 23. Vamos al siguiente grupo que es el 4, el último grupo del día de hoy. Yo voy a presentar a Benjamín. Benjamín, dale. Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 4, compuesto por Vicente Díaz, Benjamín Earl, que soy yo quien presenta, Lilian Mu y Tomás Rivera. Ahora les presentaré nuestro avance en el dataset FaceMax 166. Pase, profesor. Bueno, nosotros realizamos varios experimentos, incluyendo diversas combinaciones de características. Probamos la imagen en limpio, usamos BESIF, Gabor, Haralick, histograma gradiente orientado y LVP. La mayoría de estos fueron hechos sobre la imagen completa y además sobre un sliding window de distinto tamaño. Además, luego de hacer un clean y una normalización, probamos distintas combinaciones de SFS y PCA, tanto SFS después PCA, al revés o incluso en paralelo. Por último, también probamos varios clasificadores, como redes neuronales, vecinos más cercanos, SVM con kernel lineal, polinomial, RF y sigmoide, probamos regresión logística y K-means clustering con bag of words. Luego de ver el resultado en todos estos experimentos sobre el set de validación, determinamos la mejor estrategia, que es la que se está mostrando aquí. Para esta, lo que hicimos fue sacar LVP de radio 1, 2, 3 y 4. En particular, los de radio 1 y 2 fueron hechos en 8 direcciones sobre un sliding window de 16 por 16, mientras que los de radio 3 y 4 fueron hechos en 16 direcciones con un sliding window de 32 por 32. Esto terminó generando un total de 30.659 características. Posterior a esto, ejecutamos un clean que no logró mucho, solo logró reducir 4 características y una normalización del espacio de features. Luego nosotros también probamos SFS, pero en general no nos da un buen resultado comparando con solo usar PCA, por lo que decidimos usar PCA con el máximo de características posibles. Según nuestro experimento, esto era lo que mejor nos daba. En el caso del set DEL de 166 clases, usamos las 498 características que corresponde a la cantidad de muestras en el set de entrenamiento. Por último, los mejores clasificadores que tuvimos fueron con una regresión logística o el uso de una red neuronal con 2 capas ocultas de tamaño 800. Pase, profesor. Bueno, usando todo esto, obtuvimos los resultados que podemos ver acá, donde la red neuronal solo logró alcanzar la precisión de la regresión logística en el set A. En el set B, C y D, la regresión logística fue el que tuvo el mejor resultado. En testing, para el set A, logramos una precisión del 93,8% en validación y 87,5% en testing. Mientras que estos valores van bajando a medida que aumenta la cantidad de clases. Aquí, al otro lado, podemos ver la matriz de confusión que tuvimos, donde hay solamente 2 personas que no logra achuntarles y esperamos en algún momento hacer un análisis sobre en qué se está fijando el modelo para hacer esa clasificación. Pase, profesor, por favor. Bueno, y por último, en lo que queda antes de entregar el informe, queremos probar técnicas de data augmentation, como por ejemplo, hacer un espejo horizontal a la foto y así tener aún más datos para entrenar y ver si eso mejora el entrenamiento. Queremos tomar los mejores clasificadores, en este caso la red neuronal y la regresión logística, y hacer una exploración más profunda del espacio parámetro de ellos. Probar sparse representations y compararlos con estos clasificadores, ver cómo nos funciona.
Realizar un preprocesamiento de las fotos para eliminar el ruido de fondo, es decir, enfocarnos más en la zona de los ojos y no en los lados de las caras que incluyen el fondo y todo eso. Y por último, encapsular el mejor clasificador que obtengamos para formar un programa que lo utilice. Muchas gracias. Bien, gracias entonces por esta última presentación y bien por los experimentos que han hecho y que han podido probarlo en los 4 conjuntos de datos. Este del LVP y de radio, esto está acá al lado izquierdo, ¿no? ¿Qué usaron? ¿Radio 1, 2, 3 y 4? Así es. Ya, ¿y qué implementación usaron acá? La de... Usamos la implementación de SKImage. Ya, y ahí el mapping de eso, porque en el LVP clásico que vimos en clase, en el mapping sale un byte, ¿no? Salen 8 bits. ¿En este sale cuánto? ¿Sale de 2 bytes o no? ¿Tienes idea de eso? ¿De qué tamaño les queda el...? No recuerdo. ¿No? Mi compañero hizo gran parte del trabajo con esa parte y yo me encargué probando con otras características. Para la presentación final, me gustaría conocer detalles de este LVP que están usando. ¿Ok? Bien, en honor al tiempo, no más preguntas y con esto, muchas gracias al último grupo, al grupo 4, Benjamín. Con esto terminamos las presentaciones del día de hoy y quiero decir un par de cosas, voy a ser muy, muy breve, voy a guardar algunos comentarios para después de las presentaciones del día jueves. Felicitaciones, las presentaciones las encontré bastante buenas, veo que han hecho harto trabajo y que han estado utilizando muy bien las técnicas que hemos visto en clase y algunos grupos incluso han hecho cosas que no hemos visto en clase, lo cual se agradece mucho. Como comentarios generales, hay que ver esto lo que les decía, lo que es hacer estudios con o sin algún elemento que estén considerando. Eso en la literatura se le conoce como ablation study, ablation se escribe, que es ponerle o quitarle. ¿Qué pasa con los cerniques? ¿Qué pasa sin los cerniques? ¿Aporta o no aporta? Que eso lo han hecho bastante, pero háganlo de forma completamente metodológica, así en una tabla, agregándole esto. Algunos grupos lo hicieron. Eso ayuda mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora del diseño. Una técnica que se usa bastante también es lo del ensamble de clasificadores, por ahí alguien lo mencionó. Eso es tener varios clasificadores y sacar mayoría de votos. O sea, hay 5 clasificadores, 3 dicen que es tal persona, bueno, él gana. Lo otro es que creo que lo están haciendo, pero la extracción de características la guardan. Hagan primero la extracción de características, se guardan en el disco duro y después no vuelvan a hacer extracción de características. Todo lo que es selección, todo lo que es clasificación, háganlo sobre los datos ya extraídos. Hay otros espacios de colores, no está solamente el RGB, es muy fácil transformar a otros espacios de colores. Está el HSB, por ejemplo, el LAB, etc. Hay muchos espacios de colores que podrían dar buenos resultados. Ojo, aquí hay harto que se ha dicho que el set de validación es distinto al set de testing en cuanto al resultado. En algunos les ha dado bastante parejo. Podrían ustedes hacer como algo adicional, y es algo opcional, no es obligatorio que lo hagan, pero podrían hacer que el set de validación sea las 2 primeras imágenes, o sea, la 4 y la 5, y el set de testing sea la última. ¿Ya? A ver si eso les cambia un poquito el resultado. Lo que sí, eso es solamente como por curiosidad, por cultura general, lo que sí quiero es que hagan exactamente el protocolo de evaluación que es el que han estado haciendo ahora. El testing es solo con las 2 últimas imágenes y la validación es con la imagen 4. Este experimento que les estoy diciendo podría servirles como para darse cuenta qué tan sensible es este método que están diseñando ustedes a que el conjunto de datos que estamos utilizando para validación y testing sea
tan pequeño. Me guardo comentarios cuando terminen todas las exposiciones sobre el SIFT, sobre Sparse Representations, y sobre lo que es un clasificador que no sé si lo hemos visto en clase, que toma un pedacito de cada imagen. Pero eso lo voy a explicar después cuando terminen todas las presentaciones. Me quedo hasta acá por hoy día y ya son las 12:55. No sé si alguien quiere decir algo, si quieren quedarse yo me puedo quedar, o sea, si alguien tiene preguntas a los grupos, yo feliz me quedo, pero los que quieran retirarse por la hora, se pueden retirar. Tengo dos manos levantadas, no sé si son antiguas. Sí, José Luis, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo tengo una pregunta. Quisiera saber como algo respecto a la validez de hacer data augmentation reflejando las imágenes respecto al EGI. Como es válido decir que es válido hacer eso para poder aumentar el número de caras. A ver, sobre el data augmentation, el número 1 se hace solo en el training, no lo hagan en el testing ni en la validación. El testing y la validación, ese es sagrado, eso no se toca porque ahí ustedes están viendo la realidad de a quién están reconociendo y a quién no. El data augmentation con el espejo en caras se usa poco porque las caras, si bien es cierto, son muy simétricas, no son 100% simétricas. O sea, todos tenemos lunares, o la nariz chueca, o un diente chueco, o yo tengo aquí una cosa que está en este ojo, no está en este ojo, etc. Si el algoritmo empieza a aprender cosas que están en ambos lados, quizás se confunde. Por eso el espejo se usa poco en lo que es el reconocimiento de cara. Pero no es que no se use, porque igual el espejo, uno puede reconocer a la persona en su espejo. ¿Ya? Eso no sé si te ayudó porque es un sí, pero es un no también. Jeremías, tú tienes la mano levantada. Hola, profe. Tengo una duda con respecto a Sparse Representation, y es que en el ejemplo que vimos en clases, cuando lo aplica, va como columna por columna y después las concadena. No sé si hay alguna diferencia de hacer, porque está hecho de manera vertical esa concatenación. No sé si habrá una diferencia de hacerlo de manera horizontal, como ir como fila por fila y concadenarla, o es mejor hacerlo con columna. Entiendo que no habría diferencia, porque tú al final los elementos del vector no dependen de sus vecinos. Entonces da lo mismo en qué orden los pongas, pero ponlos siempre en el mismo orden. Si haces la concatenación de forma horizontal, deberías estar obteniendo el mismo resultado. Ya, perfecto. ¿Ok? Gracias. Ok. Una mano más levantada. Eleuterio, tienes la mano levantada. No sé si es antigua o es de ahora. ¿No? Bien. ¿Estamos hasta acá entonces? Sí, Rodrigo. Profesor, hay una pregunta en el chat de Benjamín Can que dice, ¿cuál es la fecha de la entrega final? Eso... Ya. La fecha de la entrega final. Bien, gracias. Sí, lo que vamos a hacer a continuación, o sea, una vez terminadas las presentaciones, ustedes van a recibir de mi parte un mail. Esto lo voy a decir ahora y lo voy a decir de nuevo el jueves. Viene la próxima semana y la que viene es la presentación final, ¿ya? Y nos vamos a poner de acuerdo con los horarios de ustedes, la disponibilidad de ustedes y la disponibilidad mía. La disponibilidad mía es como casi de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, salvo algunas excepciones que tengo, pero las presentaciones van a ser en esos horarios. Y vamos a estar agendando 45 minutos por grupo. Entonces voy a hacer un doodle y ustedes por favor se inscriben en la mayor cantidad de alternativas en que puedan todos los miembros del grupo. Y de ahí, apenas tengan lo del doodle ya listo, yo les comunico cuándo va a ser la presentación. Tiene que ser la presentación, voy a dar hasta creo que es hasta el miércoles de la siguiente, o sea, viene toda la siguiente semana de presentaciones y sería puede hasta el miércoles 15 posibilidades de que presenten. Si ustedes quieren presentar antes, obviamente es mejor. ¿Estamos?
¿Más preguntas? Si no, no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Un pedido de corazón, los que ya presentaron, igual vengan el jueves. Van a haber nuevas ideas. Yo creo que todos han aprendido de algunas cosas que resultaron, de algunas cosas que no resultaron. No me gustaría que los que ya presentaron no vengan el jueves. La asistencia no es obligatoria, es solamente un consejo para que no desaprovechen esa oportunidad. Nos vemos y que tengan una buena semana.